Comenzamos con las imágenes del horror. Mujeres que se dedicaban a salvar vidas, pero no hubo quienes pudieran salvarlas a ellas. Así quedó el Lincoln Town Car, una limusina de 1999, en el puente de San Mateo Hayward, un puente de unas 7 millas. Y estas son las únicas imágenes del momento del incendio. Las tomó alguien que pasaba por el lugar con un teléfono celular. Las llamas consumieron sobre todo la parte trasera de la limusina en el capítulo inicial. Una limusina en la que viajaba el chofer y 9 mujeres. Una despedida de soltera para Nerissa Fojas, de 31 años. Pensaba casarse el mes próximo en Filipinas. Todo eso se fue en el humo terrible de lo que era un momento de fiesta en ese lugar de California. Y de la forma que están las cosas, hay mucho por investigar. Le pedimos ayuda y nos acompaña aquí un experto en el mundo de los vehículos, como es el señor Jaime Flores, un periodista con una muy larga trayectoria. Bueno, lo presento como si tuviera siglos en este asunto, ¿verdad? Pese a su corta edad. Muy cortísima. Durante mucho tiempo trabajando en el mundo de los automotores, reportando desde distintos ángulos. Gracias por acompañarnos. Gracias, es un placer, gracias por la invitación. Me ha dicho varias cosas fascinantes, ¿no? Una de ellas es que todos este tipo de vehículos son fabricados por terceras empresas, no por la empresa original, salvo algunas contadas excepciones. Como es el caso, por ejemplo, de la limusina presidencial. Pero la mayoría de estos vehículos, Pedro, son vehículos que después de que han sido vendidos, inclusive muchos de ellos son usados, justamente para hacerlos más baratos, son llevados a fábricas casi artesanales, donde simplemente los cortan por la mitad, les añaden 2 o 3 metros más, dependiendo del tipo de limusina, de estructura, de chasis, y después le ponen la parte de la carrocería. Casi que en muchos casos lo que hacen es compran un vehículo en buen estado, compran un vehículo que haya sido chocado en la parte delantera, en la parte trasera, pero cuya parte central sigue en buen estado, lo recortan y simplemente lo encajan en el otro para hacerlo más largo. En esto no tiene nada que ver la fábrica, es decir, por ejemplo, en este caso de Lincoln, la gente de Ford Motor o de Lincoln no tuvo nada que ver en el diseño, en el desarrollo de ese producto y mucho menos en el someterlo a las pruebas a las que sus productos naturales, sus vehículos que venden en los concesionarios, tienen que ser sometidos en la Administración Nacional de Seguridad en el Transporte y en el Instituto de las Compañías Aseguradoras para la Seguridad en los Vehículos. Conocemos estos sistemas, simplemente se someten una serie de vehículos de estos a una serie de pruebas, choques frontales, choques laterales, incendios, en fin, todo este tipo de cosas. No con estos. En estos no, estos vehículos no son sometidos a esto. Y uno a veces se queja porque dice, caramba, no he podido cambiar el carro, tiene 5 años, tiene 6 años. Este tenía 14. Tenía 14. Y es bastante habitual encontrar limusinas que tienen muchos años de vida. Muchos años de vida. Hay otra cosa muy interesante en esto, Pedro, y es que los materiales que se utilizan tampoco son sometidos a ningún tipo de prueba. Es decir, no hay ningún tipo de vigilancia de ninguna entidad del Estado para saber cómo son hechos este tipo de vehículos. Y hay cambios estructurales básicos en ellos. El centro de gravedad del carro simplemente se lleva a otra parte. Los materiales no son necesariamente resistentes al fuego como tienen que serlo en los vehículos que usamos todos los días. Me dijiste una cosa extraordinaria un instante antes de comenzar la entrevista. Cambian 1000 cosas, pero no el número de puertas. Le meten 12 pasajeros y siguen usando las mismas 2 puertas para las que el vehículo fue diseñado cuando era para que fuera usado por 3 personas en el compartimiento trasero. Una cosa es cuando se produce un evento como este, que lamentablemente concluye con la muerte de 5 personas, si hubiera tenido ese vehículo 4 puertas o 6 puertas, es decir, un promedio de número de puertas para la cantidad de personas que llevaba, mucho mayor, y en este caso... Pero le aumenta mucho el costo, claro. Aumenta el costo, aumenta... mira, lo que están usando es justamente el pedazo donde no hay puertas del otro vehículo, de manera que pues lo haría más caro. Pero en realidad, además, estos vehículos tienen por dentro sistemas de luces, una instalación eléctrica completamente nueva. Vaya uno a saber qué cortocircuito puede haberse producido cerca del tanque de la gasolina y termina esta tragedia. El tanque de la gasolina en general, y partimos de la base que no sabemos sobre esta limusina en particular y hay mucha tarea artesanal, está, me decías, en la parte trasera. Está justamente en el comportamiento que queda entre el espaldar del asiento trasero y la cajuela del equipaje. De hecho, esta misma plataforma del Lincoln Town Country es la plataforma que tiene el Ford Crown Victoria, que se fue utilizado como patrulla de policía en muchos casos, y se produjeron con patrullas de policía varios accidentes en los que cuando se producía un impacto trasero, el tanque de gasolina se incendiaba y causaba la muerte del oficial de policía. Vamos a ver un reportaje de nuestra Diana Montaño que salió a recorrer un poco en una limusina y mientras tanto a conversar con su chofer, y ahora te quiero preguntar algo precisamente sobre cómo se produce un incendio de este tipo. Veamos.
Meilán lleva más de 40 años en el negocio de las limusinas y es un conocedor de las medidas de seguridad que se exige a quienes las conducen en el condado Miami-Dade. Todos los choferes tienen que pasar por un tipo de examen mandado por el condado de Dade, después de chequearle su récord personal, su récord de manejar. Existen varias medidas de seguridad para proteger a los pasajeros. Todas vienen con cinturones de seguridad, todas vienen con un sistema de una luz que tiene el chofer en caso que se abra una puerta, que se baje una ventana. Hay una luz, hay un tipo de alarma que aparece que nos deja saber que hay algo que está en mal funcionamiento en la parte de atrás. Meilán nos contó que en el condado de Miami-Dade no son frecuentes los accidentes graves en limusinas, por lo que cree que lo sucedido en California fue algo circunstancial. Pienso que puede haber sido algún sensor, algún mal funcionamiento que haya tenido esa limusina. Nosotros aquí en el condado de Dade pasamos cada 3 meses por unas inspecciones del gobierno donde chequean todo, tiene que estar trabajando correctamente y con seguridad para los pasajeros, si no, no nos permiten trabajar con las limusinas en la calle. ¿Qué podría recomendarle a las personas que deciden utilizar los servicios de una limusina? Número 1, que se cercioren que los choferes están correctamente con las licencias que se requiere para manejar una limusina en el condado de Dade. Que la compañía sea registrada, que tenga sus licencias y que tenga el seguro. A fondo, Diana Montaño, América TV. Hay algunas versiones no confirmadas de que esa ventana que separa el compartimiento de los pasajeros del lugar donde va el chofer fue utilizada por algunas de las mujeres para poder escapar de la limusina. El chofer de la limusina en California, Ricky Brown, dice que él ayudó a por lo menos 2 de ellas, pero no podía creer a la velocidad que se desarrolló el incendio. Parece que una le golpeó la ventanilla y él entendió que le preguntaba si podía fumar. Me imagino, can we smoke, entendió él, pensando, podemos fumar, pero es la misma palabra para humo. Para humo, sí. Y tal vez estaban diciendo eso. Dice que de inmediato pasaron unos segundos y otra vez escuchó la palabra y vio que había humo, paró y desgraciadamente ocurrió lo que ocurrió. ¿No explota el tanque de gasolina cuando hay un incendio así de ese tipo? Depende de 2 cosas. Primero, cuando el tanque está muy vacío y hay gas, hay vapor de gasolina dentro del tanque, tiene más probabilidades de que explote, pero si el tanque está lleno y la mayoría de lo que tiene dentro es líquido, se incendia, se prende fuego, pero no necesariamente explota porque no hay vapor. Ahora, otro tema interesante que valdría la pena que se investigara es los vidrios. Generalmente, Pedro, en estas limusinas son fijos, son rígidos, son vidrios de seguridad, no son fáciles de romper. En los autobuses escolares, que tienen el mismo problema, no tienen la misma cantidad de puertas, los vidrios son justamente vidrios de seguridad y existe un mecanismo para que en caso de emergencia el pasajero pueda romper el vidrio y salir por él. En este caso, evidentemente, no se pudo hacer. ¿Se transforma en una trampa una limusina en una circunstancia de estas? Yo tengo la impresión, bueno, las imágenes son clarísimas en ese sentido. Efectivamente, se convirtió en una trampa letal que causó pues, la muerte a 5 personas. Las autoridades, yo tengo la esperanza, es lamentable que esas tragedias tengan que producirse, para que las autoridades pues tomen medidas, y tengo la esperanza de que como resultado de esto pues haya un poco más de control sobre este tipo de vehículos que en algunos casos pues simplemente son hechos de manera artesanal sin respetar ninguna norma. La investigación dará los detalles, pero primero parece altamente improbable que haya sido por estar fumando, por una razón que se desarrolló a una velocidad tan extraordinaria el incendio que algo tendría que haber pasado para que la llama llegara al tanque de gasolina, para que se produjeran las características que vimos, ¿verdad? Llamas que en algunos casos parece que se elevan a 20, 25 pies, incluso según algunos testimonios. Pero no se puede descartar nada, no estamos ahí. ¿Probablemente algo eléctrico? Es probable que haya algo eléctrico, y también tengo el temor de que algunos de los materiales que se utilizan en la tapicería del vehículo o en esos pequeños muebles que ponen para portar los vasos y las botellas, en fin, una limusina de estas tiene una cantidad de cuestiones de lujo por dentro. Algún material de eso simplemente era demasiado inflamable y simplemente convirtió la limusina en una trampa, ¿no? Gracias por acompañarnos, Jaime. Gracias a ustedes por la invitación. Un gran